Hoy te voy a mostrar qué reparaciones realmente importan antes de vender para que no pierdas dinero sin darte cuenta. Primero, repara todo lo que genere desconfianza. El comprador no entra a tu casa pensando primero en enamorarse. Entra observando señales y muchas veces los detalles pequeños son los que más afectan la percepción. Una puerta que no cierra bien, una llave floja, una mancha en el techo o una moldura despegada parecen cosas menores, pero cuando empiezan a aparecer varias juntas, el comprador deja de verlas como casos aislados. Y es así como empieza a interpretarlas como un patrón y ahí cambia completamente la forma en que percibe la propiedad. Ya no está pensando en cómo sería vivir ahí, está pensando en cuánto trabajo habrá después, cuánto dinero tendrá que invertir y qué otros problemas podrían estar escondidos. Ese cambio mental es importante porque cuando aparece la duda, baja la confianza y cuando baja la confianza también baja la disposición a pagar más. Muchas veces el vendedor piensa que el comprador exagera, pero el comprador no conoce la historia de la casa, no sabe si eso lleva años así o si nunca causó un problema. Solo ve señales y construye una percepción basada en lo que tiene enfrente. Por eso, antes de vender, no se trata solo de preguntarte qué está roto, se trata de identificar qué cosas pueden generar desconfianza porque esas son las que terminan afectando la negociación y el dinero que recibes. Segundo, reparar cualquier señal de agua. Hay algo que cambia la actitud del comprador casi de inmediato y eso es cualquier señal relacionada con agua. El agua rara vez se percibe como un problema pequeño. Una filtración debajo del fregadero, una mancha leve en el techo o un poco de corrosión debajo de un lavamanos pueden parecer detalles menores, pero para el comprador representan algo mucho más grande. El comprador empieza a pensar en humedad, moho, tuberías viejas, daños ocultos o gastos futuros, y ahí aparece el miedo. El problema no es solo lo que se ve, sino lo que el comprador imagina que puede existir detrás de esa señal. Comienza a crear escenarios mentales y a preguntarse cuánto tiempo lleva así o qué más podrá descubrir durante la inspección. Ese cambio de percepción debilita la confianza y cuando la confianza baja, también baja la disposición a pagar más. Por eso, este tipo de reparación es importante antes de salir al mercado. No se trata de remodelar toda la plomería, se trata de eliminar cualquier evidencia visual de humedad, goteo o deterioro que pueda activar dudas. Porque el comprador no sabe diferenciar fácilmente entre algo menor y algo serio. Para él, el agua casi siempre parece un problema más grande de lo que realmente es, y cuando piensa que algo puede convertirse en un gasto importante, empieza a negociar como si ese problema ya existiera. Tercero, actualizar detalles eléctricos visibles. La electricidad es uno de esos temas que muchas personas subestiman porque mientras todo funcione parece que no hay problema. Pero cuando un comprador entra a una casa, no solo evalúa si las cosas se encienden, también observa cómo se ven y qué mensaje transmiten. Un switch flojo, una placa amarillenta, un enchufe que no funciona o un panel eléctrico desorganizado pueden parecer detalles menores, pero juntos comunican algo muy claro: falta de mantenimiento. El comprador no piensa que solo hay que cambiar un enchufe, empieza a preguntarse qué otras cosas no se han cuidado con el tiempo y esa percepción cambia completamente la confianza. En cambio, cuando la electricidad se ve limpia, organizada y consistente, transmite tranquilidad. Un panel bien marcado, enchufes actualizados y una iluminación uniforme hacen que la casa se sienta más cuidada y más preparada. No necesitas gastar miles de dólares para lograrlo. Muchas veces basta con corregir detalles visibles que generen orden y eliminan señales de descuido. Porque cuando una casa se siente organizada, también se percibe como más valiosa. Si todavía no tienes tu casa en venta, este es exactamente el momento correcto para empezar a planear. Porque las mejores decisiones no se toman cuando ya estás apurado, se toman antes. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras que vender en los próximos 12 meses, ¿qué parte de tu casa crees que más te preocuparía arreglar? Déjame saber en los comentarios. 4. Mejorar la iluminación de la casa. Hay vendedores que invierten miles en remodelaciones, pero pasan por alto algo que puede cambiar por completo la percepción de una propiedad, y eso es la iluminación. La luz influye directamente en cómo se siente una casa cuando el comprador entra, y muchas veces no es la distribución ni el tamaño lo que genera una mala impresión, sino la forma en que está iluminado el espacio. Una casa oscura se percibe más pequeña, más vieja y menos atractiva. En cambio, una casa bien iluminada se siente más limpia, más amplia y más cuidada, incluso si no ha tenido grandes remodelaciones. El problema aparece cuando cada habitación tiene bombillos distintos, cuando hay rincones oscuros o lámparas antiguas que hacen que el ambiente se vea pesado. El comprador no siempre sabe explicar qué le incomoda, pero sí reacciona a cómo se siente dentro de la casa.
y esa sensación influye directamente en el valor percibido. Por eso, mejorar la iluminación suele ser una de las reparaciones con mejor retorno y es muy económica. Cambiar lámparas viejas, unificar la temperatura de color y aprovechar mejor la luz natural puede transformar la experiencia completa del comprador sin necesidad de gastar demasiado. Porque cuando una casa se ve más actual, automáticamente también se percibe como más valiosa. Si estás listo para vender tu casa en Carolina del Sur, estaré encantada de ayudarte a preparar tu propiedad para que salga al mercado de la mejor manera posible. Solo visita mi página web sandrasturkey.com y dale clic a la casilla Agenda una cita conmigo. Y si necesitas un agente que hable español en cualquier parte del país para ayudarte con la venta o compra de una casa, haz clic en la opción Necesito un Realtor. Número 5. Usar pintura de forma estratégica. La pintura antes de vender no se trata de decoración, se trata de estrategia. Muchos vendedores eligen colores según su gusto personal, pero cuando una casa sale al mercado, el objetivo cambia. Ya no estás pintando para ti, estás preparando el espacio para atraer a la mayor cantidad posible de compradores. La pintura tiene un impacto enorme porque ocupa gran parte de lo que el comprador ve al entrar. Un color fuerte puede dividir opiniones y hacer que algunas personas se desconecten rápidamente, mientras que un tono neutro ayuda a que más compradores se sientan cómodos y puedan imaginarse viviendo ahí. Y aquí es donde muchos cometen un error. Intentan pintar solo pequeños parches para ahorrar tiempo o dinero, pero esas diferencias suelen notarse. Cambios de brillo, tonos distintos o marcas visibles hacen que la pared se vea reparada, y cuando algo parece reparado, el comprador empieza a preguntarse qué ocurrió. Por eso muchas veces es mejor pintar una pared completa o incluso una habitación entera para mantener uniformidad. La uniformidad transmite orden y tranquilidad visual. Además, ayuda muchísimo en fotos, videos y showings porque hace que el espacio se vea más limpio, más cuidado y más fácil de aceptar desde el primer momento. Si quieres saber qué colores realmente ayudan a vender una casa, no dejes de ver este video. Sexto, mejorar el estado de los pisos. Los pisos ocupan una gran parte visual de la casa y muchas veces el vendedor deja de notarlos porque ya se acostumbró a verlos todos los días. Pero el comprador los observa de inmediato, especialmente cuando están manchados, desgastados, rotos o cuando hay diferentes materiales mezclados entre habitaciones. El problema no es solo la apariencia, es lo que el comprador empieza a calcular mentalmente. Cuando ve un piso deteriorado, no piensa únicamente en cómo se ve, piensa en cuánto costará cambiarlo, por supuesto. Y en el momento en que comienza a sumar gastos en su cabeza, también empieza a ajustar lo que está dispuesto a ofrecer. Eso ocurre mucho con alfombras gastadas, pisos rayados o transiciones que hacen que la casa se sienta inconsistente. No siempre necesitas reemplazar todo para mejorar la percepción. En muchos casos, una limpieza profesional, reparar una sección visible o actualizar un área específica puede hacer una gran diferencia. Lo importante es identificar qué tan evidente es el problema y cómo afecta la experiencia visual. Porque aunque el resto de la casa esté bien, un piso descuidado puede influir en cómo se percibe toda la propiedad. 7. Reparar solo lo que realmente importa. Este punto es extremadamente importante porque muchos vendedores cometen el error opuesto y terminan gastando demasiado antes de salir al mercado. Creen que mientras más arreglen, más van a recuperar, pero la realidad es que no toda reparación genera retorno y no todo necesita hacerse. Hay mejoras que simplemente no tienen sentido según el tipo de propiedad y el rango de precio en el que estás vendiendo. En algunos mercados, el comprador ya espera personalizar ciertos espacios y prefiere elegir acabados a su gusto en lugar de pagar por algo que tal vez va a cambiar después. Por eso, remodelar una cocina completa, rehacer baños o instalar mejoras demasiado específicas puede convertirse en una pérdida si el comprador no les da el mismo valor que tú. La clave no es gastar más, la clave es gastar inteligentemente. Antes de invertir dinero, vale la pena preguntarse si esa reparación realmente elimina una objeción, mejora la percepción de la casa o ayuda a reducir futuras negociaciones. 8. Eliminar lo que resta valor. No todo necesita reparación. Hay veces en las que intentar arreglar algo termina costando más de lo que realmente aporta y en esos casos lo más inteligente puede ser simplemente removerlo. Un deck deteriorado, un cobertizo destruido, madera podrida,
o cualquier estructura que se vea inestable puede afectar mucho más la percepción de la casa de lo que parece. El comprador no siempre analiza cuánto costaría arreglarlo. Lo primero que siente es preocupación. Cuando algo parece inseguro o abandonado, automáticamente piensa en responsabilidad futura, mantenimiento y dinero que tendrá que invertir después. Y eso genera distancia emocional. En algunos casos, reparar puede tener sentido, pero en otros, eliminar el problema visual crea un resultado mucho más limpio y atractivo. Todo depende del mercado, del rango de precio y del estado general de la propiedad, porque a veces menos realmente es mejor. Un patio despejado y cuidado suele generar una impresión mucho más positiva que uno lleno de estructuras viejas que distraen o transmiten deterioro, especialmente en las fotos, porque es allí donde el comprador forma su primera impresión antes de visitar la casa. 9. Preparar tu casa con tiempo. Este es un punto que muchos dejan para el final, pero puede costarte dinero si no lo atiendes a tiempo. Muchos vendedores esperan hasta el último momento para comenzar a preparar la casa y ahí es donde empiezan los problemas. Tener tu propiedad lista para ponerla en el mercado no ocurre de un día para otro. Encontrar contratistas, conseguir materiales, tomar decisiones y coordinar trabajos toma más tiempo del que la mayoría de las personas se imagina. Cuando tienes prisa, normalmente terminas tomando decisiones apresuradas, aceptas presupuestos más altos, contratas sin comparar y haces arreglos rápidos solo para salir al mercado. Y eso casi nunca produce el mejor resultado. Preparar la casa con tiempo te da margen para pensar, priorizar y decidir qué realmente vale la pena hacer. También te permite corregir detalles sin presión y evitar gastos innecesarios. Y lo otro que también hace es ahorrarte dinero, porque algunas de las cosas que se pueden arreglar en tu casa las puedes hacer tú mismo y no te van a costar sino tiempo. Así que esa es una muy buena decisión de tomarte el tiempo de revisar todo y arreglar tú mismo lo que puedas. No significa que tengas que empezar 6 meses antes, pero sí conviene comenzar antes de estar en una situación donde necesitas vender con urgencia. Porque cuando tienes tiempo puedes actuar con estrategia y cuando actúas con estrategia, normalmente proteges mejor tu dinero y tu negociación. Punto número 10. Consultar un realtor antes de invertir. Uno de los errores más comunes es empezar a gastar dinero sin tener una estrategia clara. Muchas personas asumen que todas las casas necesitan las mismas mejoras, pero la realidad es que cada propiedad responde a un mercado distinto y a un tipo de comprador diferente. Lo que funciona en una casa de $300,000 puede no tener sentido en una propiedad de $800,000. Y lo que ayuda a vender en un mercado fuerte puede ser completamente distinto a lo que funciona en un mercado más lento. Por eso el contexto importa tanto. Antes de invertir, necesitas entender qué espera el comprador en tu rango de precio y qué realmente vale la pena mejorar. Ahí es donde una conversación temprana con un realtor puede marcar una gran diferencia. Un agente con experiencia puede ayudarte a identificar qué reparaciones generan retorno, cuáles simplemente consumen dinero y qué detalles realmente afectan la percepción del comprador. Porque el problema no es gastar, el problema es gastar en lo incorrecto y descubrirlo cuando ya es demasiado tarde. Vender una casa no significa arreglar absolutamente todo, significa entender qué cosas realmente influyen en la mente del comprador y cuáles pueden afectar la forma en que percibe la propiedad. Porque el comprador no conoce tu esfuerzo ni la historia detrás de la casa, solo interpreta lo que ve y esas señales son las que construyen confianza o generan dudas. Cuando la percepción es positiva, el valor se fortalece y cuando el comprador se siente seguro, la negociación cambia a tu favor. No se trata de tener una casa perfecta, se trata de presentar una casa que se sienta cuidada, confiable y lista para avanzar. Y esa diferencia puede impactar directamente el dinero que conservas al vender. Gracias por tu audiencia y nos vemos en el próximo video.